Hola, mi nombre es Liliana Alexa García Méndez, soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de la licenciatura de Enfermería. Yo les voy a hablar sobre la anatomía de los testículos. Los testículos se desarrollan dentro de la cavidad abdominal del feto, pero alrededor de 2 meses antes del nacimiento descienden o migran a través de la cavidad abdominal y sobre el borde pélvico hasta entrar en el escroto, donde se encuentran a una temperatura ambiente de 2 a 3 inferior a la temperatura corporal central. La ausencia de migración causa un proceso conocido como criptorquidia, que si persiste hasta la pubertad detiene la espermatogénesis y provoca infertilidad, ya que la temperatura corporal de los testículos no pueden funcionar normalmente. Los testículos están conectados con el cuerpo a través del tejido escrotal y 2 cordones espermáticos, que están compuestos por nervios, vasos sanguíneos y los vasos deferentes o conductos espermáticos. Posición anatómica. El aparato reproductor masculino está compuesto por los testículos o gónadas masculinas, un sistema de canales que incluye las vesículas seminales y glándulas sexuales como la próstata, además de unas estructuras de soporte como el escroto y el pene. Los testículos son un par de estructuras ovoides con un diámetro de alrededor de 4.5 centímetros, que pesan a cerca de 40 gramos, se encuentran dentro de las bolsas escrotales por fuera de la cavidad abdominal. También están formados por un elevado número de estructuras angostas sinuosas, llamadas túbulos seminíferos, que contienen las células de Sertoli que nutren al espermatozoide inmaduro, dándoles un soporte mecánico y protegiéndolos hasta que puedan llegar a la madurez, en la liberación de los espermatozoides maduros en los túbulos. Entre estos túbulos se extiende el tejido conjuntivo, de sostén que contienen las células intersticiales o de Leydig, responsables de la síntesis y secreción de andrógenos testiculares, en especial de testosterona. Esta disposición anatómica confiere a los testículos una estructura lobular en que cada lóbulo contiene 2 o 3 túbulos. Los túbulos seminíferos se unen en el vértice de cada lóbulo y alcanzan la primera parte de los conductos excretores, los túbulos rectos. ¿Qué son los túbulos rectos? Son conductos cortos y rectos que penetran en el tejido conjuntivo denso del mediastino testicular y dentro de este forman un sistema de espacios irregulares revestidos de epitelio, la llamada red testicular. A partir de aquí los túbulos drenan a otro conducto sinuoso, el epidídimo, que a su vez da lugar a los conductos deferentes. Conducto eferente, epidídimo, conducto deferente y próstata. El epidídimo es un conducto en el que el esperma madura, conecta cada testículo con cada conducto deferente y almacena el esperma antes de eyacular. El conducto deferente es un cordón blanco de consistencia firme, continúa la cola del epidídimo y se extiende oblicuamente hacia arriba y adelante, hasta la parte media del epidídimo. Luego se hace vertical para formar parte del cordón espermático. Atraviesa el conducto inguinal y penetra en la cavidad abdominal, descendiendo hasta la excavación pélvica, donde alcanza la base de la próstata para terminar uniéndose a la vesícula seminal correspondiente y dar origen al conducto eyaculador. La próstata es un órgano glandular del aparato genitourinario exclusivo de los hombres, localizada enfrente del recto, debajo y a la salida de la vejiga urinaria, ya que ésta contiene células que producen parte del líquido seminal que protege y nutre a los espermatozoides contenidos en el semen. La uretra es el conducto terminal de los sistemas reproductor y excretor, que sirve de paso tanto al semen como a la orina. Mide alrededor de 20 centímetros y se divide en 3 partes. La uretra prostática de 2 a 3 centímetros de longitud que atraviesa la próstata. La uretra membranosa de 1 centímetro que atraviesa el diafragma urogenital constituido por las ramas musculares, isquiática y púbica, y la uretra peniana, que pasa entre los cuerpos cavernosos del pene y tiene una longitud de 15 centímetros hasta terminar en el orificio uretral externo. El escroto es la bolsa de piel que sostiene y ayuda a proteger los testículos.
Los testículos fabrican espermatozoides y para esto la temperatura de los testículos debe ser más baja que en el interior del cuerpo. Por esto el escroto se encuentra fuera del cuerpo. Las vesículas seminales, estas glándulas seminales o bolsas se ubican detrás de la vejiga y liberan un fluido que forma parte del semen. El pene es el órgano reproductor externo del hombre. El pene consta de dos partes, el cuerpo y el glande. El glande es la punta del pene, mientras que el cuerpo es la parte principal del pene y aloja la uretra que drena la vejiga. Funciones. La función de los testículos es producir espermatozoides y la hormona sexual masculina, la testosterona, para producir y nutrir los espermatozoides. La temperatura dentro de los testículos debe permanecer aproximadamente 1 grado por debajo de la temperatura corporal normal. En el hombre, sexualmente los testículos desempeñan dos papeles fundamentales que son vitales para su fertilidad. Estas funciones son producción de espermatozoides que transmitirán sus genes y fecundarán al óvulo, y la secreción de andrógenos testiculares, en especial testosterona, que induce el desarrollo masculino completo. Los dos principales productos de las gónadas masculinas, los espermatozoides y las hormonas esteroideas androgénicas, se sintetizan en compartimentos diferentes. Los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos, mientras que los andrógenos son sintetizados y secretados por las células de Leydig, que se extienden entre los túbulos. De hecho, estos compartimentos de los testículos parecen estar separados, no solo desde un punto de vista funcional, sino también anatómico, pues que existe una barrera que impide el intercambio libre de materiales hidrosolubles entre ellos. Esta barrera se conoce como barrera hemotesticular y se origina por efecto que se extiende entre las regiones basales de las células adyacentes de Sertoli. La barrera hemotesticular protege los espermatozoides en desarrollo de cualquier agente deletero vinculado por la sangre y de este modo mantiene un entorno adecuado para su maduración. También impide que los materiales antigénicos que se originan en el curso de la espermatogénesis alcanzan el torrente circulatorio y desencadenen una respuesta autoinmune frente a los espermatozoides. Número. Los testículos son dos, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Anormalmente puede existir un solo testículo, por ausencia del desarrollo del otro, que cuando también falta epidídimo y conducto deferente, se llama monorquidia. Cuando faltan los dos testículos, se llama anorquidia. Tamaño. En los niños, el tamaño de los testículos es relativamente pequeño, de 2 a 3 centímetros de longitud. En la pubertad crecen hasta alcanzar entre 4 centímetros de longitud y entre 2 y 4 centímetros de ancho. Este tamaño se conserva más o menos similar durante toda la vida, aunque a veces se percibe una ligera atrofia en la vejez o un ligero aumento de tamaño debido al consumo de esteroides. El tamaño desmesurado de los testículos se debe a la mayoría de las ocasiones a una hidrocele, es la acumulación de líquido en la túnica serosa del testículo. Color, forma y consistencia. Los testículos son de color blanco azulado, a veces rojo. Esta coloración se debe a las bolsas que los envuelven. El testículo tiene forma de ovoide aplanado en sentido transversal. Tiene una consistencia dura y algo elástica debido a la capa fibrosa que lo rodea. Constitución anatómica del testículo. Una cubierta fibrosa o albuginea. La cubierta fibrosa recubre sucesivamente el testículo, propiamente dicho albuginea testicular, y al epidídimo albuginea epididymaria. Albuginea testicular es una membrana fibrosa que envuelve al testículo en forma continua. Su superficie exterior se encuentra tapizada por la jilla visceral, en la túnica vaginal, y su superficie interior corresponde al tejido propio del testículo. La albuginea epididymaria cubre totalmente el epidídimo, pero a este nivel es más delgada. Un tejido propio ocupa todo el espacio circunscrito por la albuginea. En el tejido propio se encuentran los conductillos productores de esperma y los conductos secretores de esperma. Los conductos productores de esperma llenan los espacios circunscritos por los tabiques de la albuginea,
De este modo forman los lóbulos espermáticos. Los conductos secretores de esperma se hallan representados en cada lóbulo por un tubo recto que recubre los canículos seminíferos. Vascularización. Venas. El drenaje sanguíneo están encargadas las venas espermáticas. Cuando se obstruyen producen el varicocele. Inervación. La inervación proviene del sistema nervioso autónomo. La inervación simpática y parasimpática que llega hasta los testículos va a estar dado por el plexo renal, el plexo hipogástrico y el plexo espermático. Las arterias. Recibe su irrigación a través de 3 arterias. La arteria espermática, rama de la aorta abdominal. La arteria diferencial, rama de la arteria vesicular-diferencial, que a su vez es rama de la hipogástrica. Y la arteria funicular, rama de la arteria epigástrica, que a su vez es rama de la ilíaca externa. Está dada por una arteria que viene de la aorta y nace a la altura de esta por debajo de las arterias renales y por arriba la mesentérica inferior por las arterias espermáticas o gonadales. Estas arterias están acompañadas por venas espermáticas que tienen diferentes finales en cada lado. La del lado izquierdo termina en la vena renal y el lado derecho termina en la vena cava superior. El plexo espermático se origina en el plexo periaórtico, sigue la arteria espermática hasta su terminación. Plexo venoso espermático anterior, que también se llama plexo venoso piniforme, que está en la celda anterior del cordón espermático. Todos estos se van a unir y van a formar la vena espermática. El plexo venoso espermático posterior está en la celda posterior del cordón espermático. Este termina en la vena ilíaca externa. Va a acompañar a la arteria funicular, que es rama de la epigástrica inferior e irriga estructuras del cordón espermático. El plexo deferencial, originada en el ganglio hipogástrico, cuyas ramas siguen al conducto deferente, desde la vesícula seminal hasta la cola del epidídimo. Los vasos linfáticos. El testículo va a drenar linfáticamente a los grupos preaórticos y a los lateroaórticos. Los vasos linfáticos acompañan a las arterias espermáticas. Histología. Los testículos están fuera de la cavidad abdominal, dentro del escroto, cuyas estructuras son: túnica vaginal. Es la capa de tejido conectivo duro cuya función es servir de soporte del parenquimia testicular. La túnica albuginea, cápsula de tejido conectivo que también provee soporte al parenquimia. La parenquimia testicular, compuesto de túbulos seminíferos y células intersticiales. Túbulos seminíferos producen los espermatozoides. Las células intersticiales esparcidas entre los túbulos seminíferos. Mediastino testicular, núcleo de tejido conectivo dentro del testículo. Red testicular, de túbulos colectores, recogen los espermatozoides luego de que pasan por los túbulos seminíferos. Vasos eferentes, aproximadamente 15 túbulos que cargan los espermatozoides del testículo al epidídimo. Túnica dartos, estructura tipo lámina hecha de músculo liso y tejido conectivo elástico, cuya función es servir de termorregulador del testículo. Escroto, capa de piel gruesa velluda protectora del testículo. Adicionalmente, hay varias glándulas sexuales accesorias como las vesículas seminales, glándulas secretoras en pares localizadas dorsalmente a la vejiga, la próstata, con 2 lóbulos posteriores que se pueden palpar por vía rectal y un medio uretral. Se agrega un líquido grasoso que lubrica la uretra y contribuye a una pequeña porción del semen, glándulas bulbouretrales y uretrales. La testosterona. ¿Qué hace la testosterona? Engruesa la voz en la pubertad, aumenta la masa muscular, disminuye la grasa, desarrollo del órgano sexual, aumenta densidad y crecimiento de huesos, aumenta la concentración y memoria en el cerebro, estimula el crecimiento del cabello en la cara, pecho, genitales y axilas. La espermatogénesis es la producción de espermatozoides por los testículos. Un hombre sexualmente maduro produce unos 200 millones diarios de espermatozoides.
La espermatogénesis es un proceso complejo que implica la generación de un elevado número de células por mitosis y la reducción de la dotación cromosómica por meiosis. También implica la formación de una célula especializada destinada a transportar el material genético al interior del tracto reproductor femenino con el objetivo de maximizar las probabilidades de fecundación. Y por último, dale like y suscríbete. Gracias.